demos inicio a nuestro culto de adoración en este domingo de resurrección. Dice en Mateo 6, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar adorando a nuestro Señor. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites recordar tu sacrificio. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso y también inmerecido que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu sacrificio, y gracias porque podemos llamarte Padre. Eres un Dios poderoso, eres grande, magnífico, y queremos rendirte adoración, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén.
Ahora oremos juntos dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante esta semana. Oremos. Padre Celestial, seguimos delante de ti, ahora dándote solamente las gracias por tus bendiciones. Gracias, mi Señor, por el sostén que todos los días nos das, por el cuidado que tienes de nosotros, por las fuerzas que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás al pendiente de nosotros, nos cuidas y muchas veces no lo vemos, Señor, pero sabemos que ahí estás. Gracias, Señor, por esa fidelidad y porque podemos descansar en ti. Gracias por cada una de las bendiciones recibidas, Señor, y porque sabemos que estás al pendiente de nuestras peticiones también. Y también sabemos que nos darás la respuesta en el momento perfecto, Señor. Gracias te damos por eso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. En este domingo 4 de abril vamos a tener nuestra proclama. Tomemos nuestra Biblia y digamos todos juntos: toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día en especial nos permites reunirnos ahí en casa, a tu iglesia, que la has preservado, Señor. Y nos permite, Señor, en este día de celebración, de regocijo, celebrar tu resurrección. Gracias, Padre, porque con tu resurrección nos diste vida nueva y eterna. Bendito seas, Señor. Y nuestro Dios, queremos alabar y glorificar tu nombre a través, Señor, de tu palabra, a través de los cantos que hemos entonado, a través, Señor, de la acción de gracias, a través, Padre, de esta meditación. Queremos honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Concédenoslo, Señor, y permite que podamos estar atentos, nuestros oídos, a tu palabra, Señor. Quita toda cosa que estorbe para cumplir este objetivo y que tu nombre sea glorificado. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues gracias a Dios, hermanos, porque hoy 4 de abril nos podemos conectar a través de este medio, dándole la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo. Estamos en Marcos, discípulos de Cristo. Estamos iniciando el último de los capítulos de este hermoso texto bíblico. Marcos 1:17, que es nuestro lema: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Nuestro texto bíblico el día de hoy se encuentra en Marcos 16, y solamente meditaremos en los primeros 8 versículos, del 1 al 8. Y el título de sermón, no puede haber otro título tan hermoso como es este: Jesús resucitó. Sí, mi hermano, mi amigo, Jesús resucitó. El propósito que quisiera que nos lleváramos en nuestro corazón es que todo mundo se entere de la resurrección de Cristo, ya que en ella se cumple todo el plan redentor de Dios para con el hombre en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Es importante que todo mundo se entere, acepte y reciba a Jesús, en el cual hay salvación y vida eterna. Celebremos y vivamos la resurrección de Jesús. Ese es mi deseo, mis hermanos, para todos ustedes y aquellos que aún no conocen de Cristo. Bien, déjeme introducirme de esta forma al sermón de esta mañana. La resurrección de Cristo es un evento glorioso y muy significativo en la fe de todo cristiano. La resurrección de Jesús es una de las más grandes celebraciones del pueblo de Dios. Celebración que realizamos con gran gozo, amor, fe y esperanza.
por lo que seguiremos celebrando aquí y por la eternidad. Es por eso que cada primer día de la semana, todos los años, de todas las semanas de todos los años, adoramos, honramos y glorificamos a Jesucristo como pueblo suyo y a Jesucristo resucitado. Y le seguiremos haciendo hasta que Él venga de nuevo por su iglesia y estemos con Él por la eternidad, allá en las mansiones las cuales fue a prepararnos para que estemos donde Él está. Porque Él vive, mis hermanos, nosotros también viviremos. Amén. Hermanos, es un gozo muy especial que hoy domingo de resurrección lleguemos a la resurrección en nuestra aventura escritural por todo el libro de Marcos, del cual hoy meditaremos en el capítulo 16, versículo 1 al 8. Hoy meditaremos en la resurrección corporal de Jesús. Es una de las doctrinas insustituibles e importantes de la fe cristiana. La resurrección de Cristo era el centro y la esencia del evangelio primitivo y debe continuar siéndolo para nosotros su iglesia hasta que Cristo venga. Cada sermón que se encuentra en el libro de los Hechos fue un mensaje de resurrección. Cada predicador trató ese tema. La primera iglesia cristiana enfatizó constantemente la resurrección de Cristo con inigualable denuedo y convicción. Había sido testigos presenciales, muchos de ellos, de esta gran realidad. En la actualidad, el tema se trata con menos frecuencia, pero no así la iglesia de Jesús, el Señor. Debemos proclamar su resurrección y su nuevo retorno, quien con su vida, sacrificio, muerte y resurrección nos ha dado el privilegio de ser salvos. Solo Él, Jesucristo, es el único en el cual podemos ser salvos. Solo en Él, al aceptarlo, al arrepentirnos de nuestros pecados y confesar su glorioso nombre, somos salvos. Dice la palabra del Señor esta gran verdad. Mis hermanos, cada predicador en el Nuevo Testamento predicó de la resurrección. Lo podemos ver a lo largo del libro de Hechos. Muchos de ellos habían sido testigos presenciales de esta gran realidad. Por lo que hoy debemos de proclamar con nuevo ánimo renovado, esta resurrección de Jesús y vivirla en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que en un principio este mensaje fue emocionante. Fue tan emocionante esta realidad que electrizó, impactó, trastornó a esa generación aletargada y pecaminosa en el mundo del Imperio Romano. Revolucionando la sociedad, puso muchas cosas al revés, claramente, nos dice la palabra. Puso muchas cosas al revés y otras en su debido lugar. Y los mensajeros de la resurrección, los mensajeros de esta resurrección eran los discípulos del Señor Jesús. Hoy la iglesia del Señor debemos continuar con ánimo renovado, pues aún hay esperanza hasta el día de hoy. Hermanos, Jesús ha resucitado. Su pueblo, la iglesia, debemos continuar viviendo y predicando con mayor ánimo esta realidad, pues es la verdad absoluta. Ya que Jesús ha resucitado y viene otra vez, Él regresará de nuevo. Vendrá por todo su pueblo, su cuerpo que es la iglesia, por lo que la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. La iglesia del Señor victoriosa en el nombre de Jesús, debemos proclamar a Jesús resucitado, el cual reina y reinará por siempre y siempre. Por lo que en primer lugar, Jesús resucitado, veamos pues el gran anuncio del ángel que dijo: ha resucitado.
el gran anuncio del ángel que dijo, ha resucitado. Hermanos, Jesús ha resucitado. El Evangelio de Marcos nos lleva durante 15 capítulos hasta este momento, capítulo 16, como abriéndonos al evento que trasciende por los tiempos de triunfo y su gran victoria, la resurrección de Cristo. Por lo que la palabra escrita por Marcos y los evangelistas, además de mostrarnos la vida, sacrificio, muerte de Jesús, nos muestran como introducción al Nuevo Testamento de las inspiradas escrituras, en las cuales el propósito divino se abre paso para que inicie la gran predicación por todo el mundo y por todas las generaciones, hasta que Cristo Jesús regrese con todo poder y gloria, y así estar con todo su pueblo por la eternidad. Hermanos, viviremos la vida eterna al lado de Jesús, porque Jesús resucitó. Por lo que vayamos a la Escritura y veamos en aquel tiempo la llegada de las mujeres a la tumba vacía, dice Marcos 16, capítulo 16, versículo 1. Comencemos nuestra lectura en este texto, que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Esto sucedió, hermanos, un domingo, el primer día de la semana, temprano por la mañana. Dice la Escritura en el versículo 2 al 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron movida la piedra, que era muy grande, dice el texto. Hermanos, el día de reposo había finalizado con la puesta del sol del sábado. Ellas habían obtenido las especies más tarde para poder hacer el viaje a la tumba temprano el domingo por la mañana. Las mismas mujeres que estaban presentes en la cruz, allá vieron dónde sepultaron al Señor. Pienso que es exacto decir que estas mujeres fueron las últimas en salir de la escena de la cruz. Fueron las primeras en llegar a la tumba de Jesús. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, en la noche del sábado, después de la puesta del sol a las 6 de la tarde, compraron especies costosas para poder ir a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Era su deseo. Sin embargo, sería demasiado tarde para que las mujeres fueran a la tumba. Dos de estas mujeres habían visto, dónde habían enterrado el cuerpo de Jesús, dónde estaba la tumba donde le pusieron. Marcos 15, 46 al 47. María Magdalena y María, madre de José, dice la palabra. Las tres habían visto la crucifixión. De lejos, dice la palabra. Aquel día terrible. En Marcos 15, 40 nos dice María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. En nuestros días, hermanos, los arqueólogos han descubierto en las tumbas palestinas que datan del siglo I, han encontrado arcilla y botellas de vidrio, frascos de perfume para ungüento, etc., que se utilizaban en los aceites de perfume y ungüentos. Marcos dice que las mujeres compraron estas especies o aromatizantes para ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres vertirían el aceite en los lienzos que José y Nicodemo habían enrollado alrededor del cuerpo del Señor. En la mañana del domingo, probablemente todavía era de noche, cuando las mujeres empezaron a salir en dirección a la tumba, y ya había salido el sol cuando llegaron a la tumba. El apóstol Juan nos dice que María Magdalena había llegado a la tumba esa mañana del domingo, siendo aún oscuro. Juan 20, versículo 1, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Las otras dos mujeres se unieron a ella un poco más tarde. Ella vino siendo aún oscuro, y vinieron cuando el sol ya había salido.
las otras personas, ¿verdad? Y vio quitada la piedra del sepulcro. En vez de entrar, corrió a decirle a Pedro y a Juan que alguien se había llevado al Señor del sepulcro. Podemos verlo en el capítulo 20 de Juan, versículo 1 y 2, que dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Luego regresó a la tumba vacía, después de Pedro y de Juan. Eso podemos verlo ahí en el mismo capítulo 20 de Juan, pero en el versículo 11 al 18. Déjenme darle lectura también, mis hermanos. Pero María estaba fuera llorando pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se ha llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Termino en el versículo 18 de Juan 20. Mientras tanto, la piedra muy grande que cubría la puerta de la tumba, ellas decían la una a la otra mientras caminaban por el camino, o sea, las otras 2 mujeres: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban preguntándose ellas en la caminar, ¿verdad? Eso podemos verlos en Marcos 16, versículo 3, y podemos confirmarlo con Marcos 15, 47. También estaba probablemente ajenas a los oficiales de la Guardia Romana y el sello imperial en la tumba. Podemos verlo en Mateo, capítulo 27, versículos del 62 al 66, que dice la palabra de la siguiente manera. Marcos 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo los guardias. María, la madre de Jacobo y Salomé, estaban ajenos a esto. Ellos no sabían que había hecho eso los enemigos de Jesús, ir a Pilato, pedirle una guardia y que estuvieran custodiando ahí el sepulcro. Ellas no sabían eso. Ellas vinieron al cuerpo a ungir el cuerpo de Jesús y se sorprendieron cuando les saludó un hombre joven, dice la Escritura, en la tumba, que los recibió con la noticia de que Jesús no estaba allí,
que Jesús había resucitado. Qué tremendo, ¿verdad? La Escritura nos dice que había allí un mensajero celestial con el primer anuncio de la resurrección. El hecho de que la tumba estaba vacía fue bien atestiguado y establecido. La evidencia era tal que habría sido aceptada ante un tribunal de justicia, ya que las mujeres estaban buscando al cuerpo muerto de Jesús, pero no estaba allí. Pero, ¿qué quedó en la tumba entonces? Todas las ropas inalteradas, los utensilios mortuorios estaban en su lugar. Esas vendas estaban, los pliegues como se le habían enrollado alrededor del cuerpo de Jesús crucificado. La servilleta o manto que había estado sobre la cabeza de Jesús, ya que estaba alrededor de su cuerpo, ¿verdad? José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo del Señor Jesús con mucho amor y respeto, con muchos envoltorios de lino. Nos dice ya en Juan capítulo 19, ¿verdad? Me voy a Juan capítulo 19 porque me interesa mucho, hermanos, que tengamos esta palabra textualmente en nuestro corazón, ¿verdad? Y la podamos compartir. Juan 19, 39 al 40, dice la palabra de Dios de esta forma. También Nicodemo. Bueno, les voy a leer el 38, ¿verdad? Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. La sábana de lino fue solo para llevar cubierto el cuerpo de Jesús de la cruz al sepulcro. Después lo envolvieron con tiras largas y se colocó alrededor de los miembros de su cuerpo. Su cuerpo fue envuelto en vendas de lino, dice la palabra, y 100 libras de especies aromáticas gomosas que se esparcieron entre las envolturas de una manera cuidadosa, metódica y bien organizada. Todas estas envolturas no fueron perturbadas, sin embargo, el cuerpo había salido de ellos de una manera milagrosa. El apóstol Juan nos dice que cuando Pedro y él llegaron a la tumba vacía, vieron estas ropas funerarias, puestas exactamente como se les había envuelto alrededor del cuerpo de Jesús, con la excepción de que el cuerpo no estaba en las envolturas, ¿verdad? Esto les convenció de que Jesús había resucitado. Esto podemos verlo en Juan 20, del versículo 3 al 10. La ropa de la tumba no estaba alterada, no se desenvolvió y estaba cuidadosamente doblada y dejada a un lado, como cuando se quita uno la ropa para dormir. No era como si alguien hubiera desenvuelto el cuerpo de Jesús. Estas ropas inalteradas en la tumba y estos envoltorios demostraron evidencia claramente a los discípulos y al mundo que Jesús había resucitado de entre los muertos. El ángel estaba allí simplemente para guardar la evidencia en la tumba, por lo que la declaración y gran anuncio del ángel: ha resucitado. Jesús, al que ustedes buscan, ha resucitado. Es la verdad central del cristianismo por siempre. Jesús está vivo, mis hermanos. Dios lo levantó de entre los muertos. Hay muchos textos en la Escritura que nos lo avalan y nos lo certifican. Hechos 13:15, Hechos 4:10, Romanos 4:24, Romanos 8:11, Romanos 10:9, 1 Corintios 6:14, que al texto dice: por lo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 2 Corintios 4:14, 1 Pedro 1:21. En segundo lugar, hermanos, veamos el anuncio del ángel. La declaración del ángel: ha resucitado, no está aquí. Marcos 16, 5 al 7. Dice el texto: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron.
Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Para entender, hermanos, los detalles de la tumba vacía, tenemos que colocar juntos los relatos de los evangelios. Algunos de los hechos que nos dan más luz se encuentran en Mateo y otros están en el Evangelio de Juan. A las mujeres se les dijo específicamente que fueran a informar a los discípulos y a Pedro. El ángel seguramente no estaba esperando que viniese ninguno de los 12 discípulos. Como podemos ver por el mensaje que les envió, Jesús se encontraría con ellos en Galilea, tal como les fue prometido y fue hecho. Allá este hecho consumado de este encuentro con Jesús en Juan capítulo 21. El ángel sabe todo de ellas acerca de su venida a la tumba. Están buscando el cuerpo muerto de Jesús de Nazareno, pero solo hay un problema. Él no está aquí y él no está muerto. Jesús ha resucitado, les dice el ángel. El ángel deja en claro que la tumba en la que estaba el cuerpo de Jesús en la tarde del viernes está vacía en la mañana del domingo. El ángel dijo a las mujeres: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Marcos 16:6. El ángel claramente identificó al resucitado como el crucificado, Jesús de Nazaret. Marcos identifica a la persona que fue crucificada y resucitada de entre los muertos, Jesús de Nazaret. Marcos había grabado en su corazón la resurrección y profetiza, ¿verdad? Y escribe ahí en Marcos 8:31, Marcos 9:9, Marcos 9:31, Marcos 10:34, Marcos 14:28. Todo el evangelio de salvación se centra en Jesús, que vivió, murió y resucitó de entre los muertos. La declaración del ángel: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, dice el versículo 6. Ven, mira por ti mismo. Él ha resucitado. El tiempo, hermanos, del verbo en el original griego, ha resucitado, afirma la realidad de un evento que acaba de pasar. El verbo griego es pasivo divino. Esto significa que apunta al hecho de que Jesús fue resucitado por Dios, por lo que el Padre fue quien le resucitó de entre los muertos. Podemos verlo en Romanos 6:4. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y un pasaje que me encanta, Efesios 1:17-20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, lo dice el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Hermoso pasaje. El Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la salvación que había realizado en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros los pecadores. Por lo que consideremos, hermanos, la resurrección es la base de nuestra justificación. Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es la base de nuestra justificación, pues por su muerte y resurrección somos justificados. Veamos Romanos 8:33-34.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? No habría justificación, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Misma conclusión a que el apóstol Pablo llegó. Por lo que la gloria a Dios sea dada por todo su pueblo. Gloria a Dios, Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron fue hecho. La resurrección de Cristo se convirtió Cristo en el primogénito de entre los muertos. De ahí la declaración y anuncio del ángel: Jesús ha resucitado, no está aquí. El Nuevo Testamento se refiere normalmente a la resurrección como un acto de Dios. No está aquí, es una prueba irrefutable. Su resurrección se explica porque no puede encontrar su cadáver en la tumba. La prueba de que el ángel les ofreció era la tumba vacía. Venid, ved el lugar vacío donde le pusieron. Usted puede ver por sí mismo que no está aquí, les dijo el ángel. Otras traducciones ayudan y sugieren y dicen: mira, es este es el lugar donde le pusieron. Aquí está el lugar donde le pusieron. El lugar donde le pusieron era una especie de losa o nicho tallado en roca blanda. Y entradas al sepulcro, dice el versículo 5, como se anota arriba, ¿verdad? Dijimos ya que José de Arimatea y Nicodemo ungieron y enterraron a Jesús en la tumba de José. Podemos verlo en Juan 19, 38 y 40. Y lo podemos confirmar en Mateo 27, 57 y 60. José de Arimatea era un hombre rico. Mateo 27, 57. Y él pudo pagar una tumba, un sepulcro para su entierro. Porque entierros generalmente hay. Sabemos que el día de muerte, familias en buenas condiciones económicas a menudo tienen un sepulcro que se puede utilizar según haga falta. Pero Mateo nos dice que esa tumba nunca había sido utilizada. Mateo 27, 60. Estas mujeres fueron las primeras que se les dijo la buena noticia. Ha resucitado. No está aquí. Y observaron a la verdad de la resurrección de Jesús. Esto es una de las pruebas más sólidas que el testimonio es verdadero. Los tribunales judíos no aceptaron el testimonio de las mujeres. Por otra parte, la sociedad grecorromana en el siglo I miraba a la mujer hacia abajo. Por lo tanto, la iglesia primitiva no fabricó el testimonio de estas mujeres en cuanto a la resurrección. Ellas simplemente contaron la historia tal como ocurrió. Era una evidencia histórica que ellos, los escritores sagrados, registraron, dando siempre respeto y dignidad a la mujer, como fue la enseñanza de Jesús. Por lo que sépanlo todo el mundo, Jesús resucitó, dignificó a la mujer y enseñó a los hombres a respetar y dignificar a la mujer en todo aspecto de su vida, su espíritu, su alma y su cuerpo. Por lo tanto, hombre y mujer podemos ser salvos en Jesús. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Romanos 10, 9. Hoy, ya lo sabes, recibe a Jesús, quien vivió, murió y resucitó al tercer día, realizando así la obra completa de redención, de salvación. Cristo vive. En tercer lugar, mis hermanos, la gran declaración que debemos de proclamar. El gran anuncio y declaración. Jesús ha resucitado y viene otra vez. Marcos 16, 8. Dice la palabra al texto: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había dado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Lo repito, hermanos, Marcos 16, 8.
y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había dado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Podemos imaginarnos el asombro de estas mujeres, que en ese momento se quedaron como mudas. El consejo de ese joven ángel, de no asustarse, que nos dice el versículo 6, tiene poco efecto. Estas mujeres tuvieron miedo. Por eso ni decían nada a nadie. En griego dice odeni oden. Ni decían nada a nadie. Un doble negativo para enfatizarlo. Esto parece diferir del relato de Mateo, donde fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, Mateo 28:8, y el relato de Lucas, donde dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás, Lucas 24:9. Y el relato de Juan, donde María Magdalena encontró la tumba abierta y corrió y vino a Simón, Pedro, y al otro discípulo, el cual amaba a Jesús, Juan 20:2. Pero hermanos, estas enseñanzas que nos dice Marcos, estas mujeres eran tan humanas como nosotros, por lo que la enseñanza que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace saber que al igual que estas mujeres, podemos caer en temor y espanto, en miedo, en vergüenza, temor y miedo, y ser no comunicadores del Evangelio. Y que audeni auden, es decir, no decir nada a nadie, quedarnos callados, ser testigos mudos, ser cristianos secretos. Odeni oden. No decir nada a nadie. Quedarnos mudos, hermanos. Esto le sucedió a estas mujeres y es lo que nos sucede muchas veces a los cristianos. Por eso es importante no quedarnos callados, no ser testigos mudos. No ser testigos mudos de la resurrección de Cristo. El ángel le mandó a las mujeres, no os asustéis, palabra que en el griego se usa para detener una acción que ya ha comenzado. Dejen de estar estupefactos. En este contexto, dejen de estar aterrado. Se asocia frecuentemente con terror y miedo. Por lo que estas mujeres tenían miedo al extremo, profundamente conmovidas. Ellas quedaron asombradas, perplejas, estar fuera de sí, con terror, con temor, con temblor. Están llenas de miedo y asombro. Se habían quedado sin palabras, hermanos. El miedo paraliza y paralizó a las mujeres. ¿A qué nos referimos? Pues a estas mujeres. Pero también la resurrección es el detonante, mis hermanos, para testificar con poder de Cristo. Por lo que el llamado del cielo es, no os asustéis, mis hermanos amados del Señor. No tengamos miedo, no nos paralicemos, comuniquemos la verdad de salvación en Cristo. Comuniquemos de Cristo resucitado. Comuniquemos y pregonemos su segunda venida. Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo nos da el poder para compartir de Jesús. Es la muerte y resurrección de Cristo lo que movió a José de Arimatea, quien era un discípulo secreto, dice la palabra de Dios. Y a Nicodemo, que fue el que lo buscó al cobijo de la noche. Fue para todos ellos
como para todo hijo de Dios, la resurrección de Cristo es el detonante para poner acción a nuestra fidelidad y testimonio cristiano, y así testificar y proclamar al Señor. El Señor Jesús vive y nos da la evidencia en nuestra propia vida. Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha cambiado, nos ha transformado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Cristo Jesús, en Él tenemos vida y perdón de pecados. Tenemos vida nueva y eterna. Nos ha perdonado, nos ha justificado y nos da el poder de la predicación para gloria de Dios Padre. La resurrección de Cristo es el detonante. Por eso esperamos la segunda venida, por lo que compartamos con cuantos más podamos. Extendamos el reino de Dios sobre la tierra. Trastornemos esta sociedad que está letargada y sumida en el pecado. Cristo resucitó y quiere salvarte. A ti, mi hermano, celebremos y vivamos la resurrección de Jesús. Compartamos del amor de Cristo. Hablemos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo Jesús, quien vivió, murió, resucitó de entre los muertos. Y escuchen bien claro, Cristo vendrá de nuevo con poder y gloria para juzgar al mundo de sus pecados y dar salvación a todos los que le recibieron y creyeron en su santo nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo que hoy confiesa a Jesús como Señor de tu vida y cree de todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. La confesión de la resurrección de Cristo es la base de la salvación y la de todo hombre salvo en Cristo. Hermanos, Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Celebremos viviendo la resurrección de Cristo. Jesús, Señor y Salvador, resucitado. Cristo resucitó y viene otra vez. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios. Gracias, Señor, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, porque la obra redentora que tú planeaste desde el principio de la creación fue realizada en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él llevó nuestros delitos y pecados, sufrió el castigo que nosotros merecíamos, pagó con su vida la remisión de nuestros pecados con su sangre preciosa, y con su muerte nos dio vida juntamente con Él. Gracias, Señor, por la resurrección que obraste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ese poder de resurrección, poder tuyo y del Señor Jesús, puede ser operado en nuestras vidas al limpiarnos de todo pecado y darnos vida nueva y abundante. Gracias, Padre, porque Cristo vive y está a la diestra tuya, Señor. Honramos y glorificamos su precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sigan orando, mis hermanos. En este día de resurrección, quiero hacer una significativa invitación a ti, mi hermano, a que vivamos la resurrección de Cristo, que seamos mejores, comprometidos con nuestro Dios, que le pidamos de nuevo al Señor valor para enfrentar esta sociedad, este mundo, y que seamos los que trastornan este mundo con el poder de Dios. Señor, bendice a mis hermanos, danos esa fe suficiente para depender de todo de ti. Y a ti, mi amigo, que me escuchas, que quizás estás ahí entre familia, pero no conoces de Jesús. Yo quiero decirte que el Señor Jesús vino a este mundo para morir por tus pecados, pero requiere que tú te arrepientas de la manera en que has vivido hasta este momento y que confieses con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Le digas: Señor, perdóname,
Te doy mi vida, Señor, porque tú eres verdad, eres realidad. Tú moriste por mí y tu palabra dice que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y quiero decirte algo más, que además de la salvación, el Señor quiere que vivas ya, a partir de este momento, una nueva vida en Cristo. Quiere transformarte, quiere hacerte nueva criatura. Y debes de desearlo de todo tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y Él te santificará día a día, te perfeccionará, te hará más semejante a Él. Vive la vida en Cristo, vive la resurrección de Jesús, el cual puede ser una realidad si te arrepientes de todo tu corazón ante Dios y le pides a Jesús que venga a tu vida, que sea el Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Gracias, Señor, porque me permites hacer esta invitación, Padre. Yo te ruego, Señor, en el precioso nombre de Cristo, que sea una realidad en todos aquellos que en este momento han hecho esta oración junto conmigo. Bendíceles, Señor, fortalécelos y permítenos encontrarnos pronto para darle instrucción de tu palabra. Bendícenos, Señor, mientras tanto y fortalécenos. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, celebremos la resurrección del Señor. Dios los bendiga. Amén.